Bienvenidos a Sitamagojo Novelas Ligeras donde todo es posible. Recuerden suscribirse y darle like y comentar, me ayuda mucho sus opiniones. Link de grupo WhatsApp en la descripción. Todo lo aquí publicado es de mi autoría. Ahora sí los dejo con el fic. Marvel. Soy Escanor, 1-4 capítulo 1. Despertar bajo la luna. La última cosa que recordaba era el sonido épico de los créditos finales de Avengers Endgame, sus ojos llorosos mientras veía por 20ª vez el sacrificio de Tony Stark. El maratón completo de Doom había sido agotador pero completamente satisfactorio. 23 películas en 3 días, rodeado de cajas de pizza vacías y latas de refresco, viviendo cada momento como si fuera la primera vez. Ahora, el frío de la noche le mordía la piel desnuda. ¿Qué carajo? Sus ojos se abrieron de golpe, encontrándose no con el techo familiar de su habitación, sino con un dosel de ramas que se entrelazaban contra un cielo estrellado. La luna, brillante y llena, proyectaba rayos plateados que atravesaban las hojas, creando un mosaico de luz y sombra sobre su cuerpo. Su cuerpo que definitivamente no era el suyo. Se incorporó bruscamente, jadeando, y lo primero que notó fue lo diferente que se sentía. Donde antes había músculos desarrollados por años de gimnasio motivado por su amor hacia los superhéroes, ahora encontró extremidades escuálidas, casi frágiles. Sus brazos parecían palillos, su torso hundido mostraba cada costilla, y cuando se puso de pie, los pantalones que llevaba, unos vaqueros desgastados que claramente no eran suyos, le quedaban ridículamente anchos, manteniéndose en su lugar solo por un cinturón demasiado apretado. Esto tiene que ser un sueño, murmuró, su voz sonando extraña, más aguda de lo que recordaba. Un sueño muy específico y raro, pero un sueño. Se pellizcó el brazo. El dolor fue real, inmediato y nada divertido. Miró a su alrededor, tratando de procesar dónde estaba. El bosque se extendía en todas las direcciones, denso y silencioso excepto por el ocasional ulular de un búho. No había señales de civilización, no había luces artificiales perforando la oscuridad. Solo la naturaleza en su estado más puro y él, aparentemente abandonado en medio de ella. Ok, piensa, se dijo a sí mismo, comenzando a caminar en una dirección aleatoria. Esto es obviamente imposible. La gente no se despierta en cuerpos diferentes en bosques aleatorios. Eso es material de Isekai, no vida real. Pero mientras caminaba, pisando cuidadosamente sobre las hojas caídas y las ramas, una sensación extraña comenzó a crecer en su pecho. No era miedo, aunque debería haberlo sido. Era algo más cálido, más poderoso. Como si el sol mismo estuviera durmiendo dentro de sus huesos, esperando el momento adecuado para despertar. Después de lo que parecieron horas de caminar, finalmente vislumbró luces a través de los árboles. Civilización. Se apresuró hacia adelante, empujando a través de los arbustos, hasta emerger en una carretera pavimentada. A lo lejos, las luces de una ciudad pequeña parpadeaban como estrellas terrestres. Al menos no estoy completamente perdido, murmuró, dirigiéndose hacia las luces. El pueblo era pequeño, tranquilo, con esa sensación de clase media estadounidense que había visto en miles de películas. Las casas tenían jardines bien cuidados, buzones pintados de colores alegres, y coches que definitivamente no eran de la última década estacionados en las entradas. Se detuvo frente a un kiosco de periódicos, y su corazón casi se detuvo. The New York Times, 15 de mayo, 2008. Playboy millonario Tony Stark continúa expandiendo el imperio de armas de Stark Industries 2008. Sus manos temblaron mientras tomaba el periódico. Eso significa que, sus ojos se desplazaron hacia una foto más pequeña en la esquina inferior. Tony Stark, sonriendo arrogantemente en algún evento benéfico, rodeado de modelos. Sin armadura. Sin reactor arc. Sin la cicatriz que la metralla había dejado en su pecho. Dios mío, susurró. Estoy en 2008. Antes de que todo comenzara. La realización lo golpeó como un rayo. No solo había transmigrado, sino que había llegado al momento perfecto. Antes de que Tony fuera secuestrado. Antes de que se convirtiera en Iron Man. Antes de que Nick Fury apareciera en su mansión hablando sobre la iniciativa Avengers. Estaba en el mundo que había amado toda su vida, en el momento exacto cuando todo iba a comenzar. Y entonces, como si el universo quisiera confirmar lo imposible, sintió esa calidez en su pecho expandirse. Por un momento, solo un momento, sintió un poder que no podía describir. Como si fuera el sol mismo, esperando brillar. Escanor, murmuró, recordando vagamente sueños extraños durante esas últimas horas antes de despertar aquí. El poder de Escanor.
No entendía cómo o por qué, pero de alguna manera, había adquirido el poder del león del orgullo. El poder que crecía con el sol, que lo convertía en el ser más fuerte al mediodía, pero lo dejaba vulnerable durante la noche. Una sonrisa se extendió por su rostro escuálido. Si voy a estar aquí, dijo al aire nocturno, entonces voy a asegurarme de que esta vez, todos sobrevivan. Esta vez, voy a hacer las cosas bien. Pero primero, necesitaba encontrar refugio, comida, y alguna manera de explicar quién era sin sonar como un loco. Muy bien, mundo de Marvel, murmuró, caminando hacia el pueblo con una determinación renovada. Preparaos para conocer al nuevo héroe en el bloque. Mientras se alejaba, la luna siguió brillando sobre él, pero en el horizonte oriental, las primeras y más tenues sugerencias del amanecer comenzaron a aparecer. Y con ellas, sintió que el poder dormido en su interior empezó a despertar. Capítulo 2. El despertar del león. El Diner Melts 24/7 era exactamente el tipo de lugar que esperarías encontrar en una ciudad pequeña estadounidense. Luces de neón parpadeantes, asientos de vinilo rojo agrietado, y el aroma persistente de café quemado y tocino graso. Era perfecto para alguien que necesitaba un lugar discreto para pensar y planear. También era perfecto para alguien que no tenía dinero, identificación, o una explicación coherente de por qué estaba vagando por las calles a las 5 de la mañana vestido con ropa que no le quedaba. ¿Vienes o no, flaco? La camarera, una mujer de mediana edad con cabello teñido de rubio y una expresión que había visto demasiados turnos nocturnos, lo miró expectante desde detrás del mostrador. Él se acercó lentamente, consciente de cómo debía verse. Escuálido, pálido, con ojeras profundas y ropa que colgaba de su frente como si fuera un espantapájaros. Pero había algo más, algo que había notado durante su caminata desde el bosque. A medida que el horizonte oriental se teñía de rosa y oro, se sentía diferente. Más fuerte. Como si cada rayo de luz solar que tocaba su piel añadiera un gramo de poder a sus músculos debilitados. Disculpe, dijo, su voz aún extrañamente aguda en sus propios oídos. ¿Podría darme solo un café? Estoy esperando a alguien. La camarera, cuya placa decía Dolores, lo estudió con ojos entrecerrados. ¿Tienes dinero, niño? Ahí estaba el problema. Palpó instintivamente sus bolsillos y encontró exactamente lo que esperaba. Nada. Ni billetera, ni identificación, ni siquiera monedas sueltas. Mira, Dolores suspiró, evidentemente reconociendo la expresión en su rostro. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo? Técnicamente, la respuesta era en otra realidad hace aproximadamente 24 horas, pero eso no parecía una respuesta que fuera a ayudar su caso. Hace un tiempo, admitió. Dolores negó con la cabeza y se dirigió hacia la cocina. Earl. Hazme 2 huevos revueltos, tocino, y tostadas. Y no me discutas sobre la caridad otra vez. No es caridad si el niño va a lavar platos. Gritó una voz desde la cocina. ¿Sabes lavar platos? Preguntó Dolores. Sí, señora. ¿Cómo te llamas, flaco? Esa era una pregunta interesante. Su nombre real no significaría nada aquí, y además, si realmente iba a vivir en este mundo, necesitaba comenzar a construir una nueva identidad. Algo que sonara natural pero que también honrara de alguna manera su situación única. Leo, dijo finalmente. Leo, Sol. No era sutil, pero era apropiado. León del Sol, una traducción simple de lo que esperaba convertirse. Leo Sol. ¿En serio? Dolores levantó una ceja. ¿De dónde eres, Leo Sol? De muy lejos, respondió, lo cual era técnicamente cierto. Una ciudad pequeña que probablemente no conoce. Vine aquí buscando un nuevo comienzo. También técnicamente cierto. Dolores asintió como si hubiera escuchado esa historia 1000 veces antes. En ciudades pequeñas como esta, probablemente la había escuchado. ¿Tienes familia? ¿Alguien que se preocupe por ti? No aquí, dijo Leo, sintiendo una punzada de tristeza que no había esperado. Su familia real estaba literalmente en otra dimensión. Estoy solo. 18 años, ¿verdad? Preguntó Dolores mientras le servía café. Porque si eres menor, tengo que llamar a servicios sociales. Es la ley. Leo se miró en el reflejo de la ventana. El rostro que lo miró de vuelta era joven, definitivamente, pero había algo en los ojos que parecía mayor. Las experiencias de ver todo el de conocer las tragedias que vendrían, le daban una gravedad que no coincidía con su apariencia física. Acabo de cumplir 18, mintió suavemente. Ajá. Dolores no sonaba completamente convencida, pero no presionó el tema. ¿Y qué planeas hacer aquí en nuestro encantador pueblo de Cedar Falls?
Cedar Falls. Al menos ahora sabía dónde estaba. Encontrar trabajo. Establecerme. Como dije, un nuevo comienzo. La comida llegó, y Leo se dio cuenta de lo hambriento que estaba realmente hasta que el aroma de huevos y tocino golpeó sus fosas nasales. Comió con una gratitud silenciosa, sintiendo como cada bocado le daba más energía. O tal vez era solo el sol, que ahora se filtraba completamente a través de las ventanas del diner. Era una sensación extraordinaria. Podía sentir literalmente el poder fluyendo a través de él a medida que la luz solar tocaba su piel. Sus músculos, aunque aún escuálidos, se sentían más firmes. Su postura se enderezó involuntariamente. Incluso su voz sonaba un poco más profunda, más autorizada. «Oye, Earl», gritó Dolores hacia la cocina. «¿No estabas buscando ayuda para el almacén de Johnson? ¿El chico puede cargar cajas?» Leo miró sus brazos escuálidos. En la noche, probablemente no podría cargar una caja de cereal. Pero ahora, con el sol subiendo cada vez más alto, se sentía como si pudiera cargar un coche. «Puedo intentarlo», dijo. «Johnson's Hardware está a 2 cuadras», explicó Dolores. «Pregunta por Mike Johnson. Dile que Dolores te envió. Paga bien por trabajo honesto, y no hace demasiadas preguntas sobre de dónde vienes». «Muchas gracias», Leo dijo sinceramente. «¿Cómo puedo pagarle por la comida?» «Lava esos platos como acordamos, y estaremos a mano». Leo pasó la siguiente hora en la pequeña cocina del diner, lavando platos y bandejas mientras Earl, un hombre mayor con una barriga prominente y manos manchadas de grasa, le contaba sobre la ciudad. Cedar Falls tenía aproximadamente 8.000 habitantes, estaba a unas 3 horas de Nueva York, y funcionaba principalmente gracias a una fábrica de piezas de automóviles que empleaba a la mitad del pueblo. ¿De dónde dijiste que venías?, preguntó Earl mientras Leo terminaba con la última bandeja. «Una ciudad pequeña en Montana», Leo improvisó. «Realmente pequeña. Probablemente más pequeña que esta». «¿Montana? Diablos, chico, eso sí que está lejos. ¿Qué te trajo hasta acá?» Leo consideró sus palabras cuidadosamente. «Perdí a mis padres hace poco. No tenía nada que me mantuviera allí. Pensé que tal vez un cambio de ambiente me ayudaría. Era lo suficientemente cerca de la verdad. Había perdido todo lo que conocía, técnicamente». Earl asintió comprensivamente. «Lo siento, hijo. Eso es duro. Pero Cedar Falls es un buen lugar para empezar de nuevo. La gente aquí se cuida mutuamente». Cuando Leo finalmente salió del diner, eran casi las 10 de la mañana y se sentía como una persona completamente diferente. No solo por el desayuno y la cafeína, sino por el sol que ahora brillaba intensamente sobre la ciudad. Podía sentir el poder de Escanor fluyendo a través de él como electricidad, transformando su cuerpo escuálido en algo más fuerte, más capaz. No era su pico de poder todavía, eso vendría al mediodía, pero era infinitamente mejor que la debilidad que había sentido durante la noche. Johnson's Hardware era una tienda tradicional de pueblo pequeño, con herramientas colgando de ganchos en las paredes, pasillos estrechos llenos de tornillos y clavos, y ese olor distintivo a madera, metal y aceite que definía tales lugares. Mike Johnson resultó ser un hombre en sus 40, con manos callosas y una sonrisa fácil. «¿Dolores te envió?», preguntó cuando Leo se presentó. «Eso es una buena recomendación. Esa mujer conoce a todos en esta ciudad». «Sí, señor. Escuché que podría necesitar ayuda en el almacén». Mike lo estudió, obviamente notando la complexión delgada de Leo. «¿Has hecho trabajo físico antes?» «Algo», dijo Leo. «Estoy dispuesto a aprender». «Bueno, veamos qué puedes hacer». Mike lo llevó al almacén trasero, donde había docenas de cajas de diferentes tamaños apiladas esperando ser organizadas. «Necesito que estas cajas de herramientas se muevan a esos estantes de allí. Algunas pesan bastante, así que no te lastimes tratando de ser héroe». Leo asintió y se acercó a la primera caja. Era una caja de destornilladores, probablemente pesando unos 15 kilos. La levantó experimentalmente, y para su asombro, se sintió ligera como una pluma. No, más que ligera. Se sintió como si no pesara nada en absoluto. Tuvo cuidado de no mostrar demasiado su sorpresa, moviéndose con lo que esperaba que pareciera esfuerzo normal mientras transportaba caja tras caja. Pero internamente, estaba maravillado. El poder de Escanor estaba realmente ahí, haciendo que su cuerpo débil fuera capaz de hazañas que deberían haber sido imposibles. «Buen trabajo», dijo Mike después de que Leo terminara con la primera sección. «¿Cómo te sientes?» «Bien», Leo respondió honestamente. «Listo para más». Mike sonrió. «Me gusta esa actitud.
¿Qué tal si hacemos esto oficial? $10 la hora, 40 horas a la semana si quieres. Cash si no tienes problemas con eso. Eso sería perfecto, señor Johnson. Solo Mike está bien. ¿Tienes algún lugar donde quedarte? Leo había estado evitando pensar en eso. Todavía estoy arreglando eso. Mike se rascó la barbilla. Hay un apartamento pequeño arriba de la tienda. No es gran cosa, pero tiene lo básico. ¿Qué te parece si te lo alquilo por 200 al mes? Lo descontamos de tu salario. Leo hizo cálculos rápidos. $10 la hora, 40 horas a la semana, serían $400. 200 para alquiler le dejarían 200 para comida y otros gastos. Era ajustado, pero factible. Eso sería increíble, Mike. Muchas gracias. No me lo agradezcas todavía. Espera a ver el lugar. El apartamento era, como Mike había advertido, pequeño. Una habitación principal que servía como sala y dormitorio, una cocina diminuta, y un baño que parecía haber sido añadido como una idea tardía. Pero tenía ventanas que dejaban entrar mucho sol, y eso era lo más importante para Leo. ¿Qué te parece? Preguntó Mike. Es perfecto, dijo Leo, y lo decía en serio. Mientras Mike bajaba para conseguir las llaves y algunos formularios básicos, Leo se quedó solo en su nuevo hogar, mirando por la ventana hacia la calle principal de Cedar Falls. Era un pueblo pequeño, tranquilo, el tipo de lugar donde probablemente nunca pasaba nada emocionante. Excepto que ahora estaba aquí. Con los poderes de Escanor. En un mundo donde Tony Stark pronto sería secuestrado, donde los Vengadores eventualmente se formarían, donde amenazas cósmicas amenazarían toda la existencia. Y él iba a asegurarse de que esta vez, todos sobrevivieran. Sintió el poder solar pulsando a través de él, más fuerte ahora que el sol se acercaba a su cenit. Pronto, muy pronto, tendría que aprender exactamente qué era capaz de hacer. Pero por ahora, tenía trabajo, tenía hogar, y tenía una nueva identidad. Leo Sol de Cedar Falls, trabajador de ferretería y futuro salvador de héroes. No era un mal comienzo. Capítulo 3. El rugido del león al mediodía a las 11:45 am. Leo había estado observando el reloj en la pared de la ferretería con una mezcla de anticipación y nerviosismo durante la última hora. Había estado sintiendo la acumulación de poder durante toda la mañana, como una corriente eléctrica que aumentaba gradualmente su voltaje, pero según sus conocimientos sobre Escanor, el verdadero momento de la verdad llegaría exactamente al mediodía. Mike había salido para almorzar, dejándolo solo en la tienda con instrucciones de mantener un ojo en las cosas. Era el momento perfecto para su primera prueba real de poder. «Hola. ¿Hay alguien aquí?» La voz femenina desde la entrada principal lo sacó de sus pensamientos. Leo se dirigió hacia el frente de la tienda, donde encontró a una mujer joven, probablemente de unos 25 años, con cabello castaño recogido en una cola de caballo y ropa que gritaba reportera de ciudad pequeña. Tenía una libreta en la mano y esa expresión determinada que Leo había visto en docenas de películas. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó Leo, notando que su voz sonaba considerablemente más profunda y autoritaria que esa mañana. Soy Sarah Mitchell, del Cedar Falls Gazette. Estoy haciendo un artículo sobre los nuevos negocios en la ciudad, y escuché que Mike Johnson contrató a alguien nuevo. ¿Eres tú? Leo asintió. Leo Sol. Comencé esta mañana. Sarah lo estudió con ojos inquisitivos. ¿Sol? Ese es un apellido interesante. ¿De dónde vienes, Leo? Montana, respondió automáticamente, ya acostumbrado a su historia de portada. Un pueblo muy pequeño que probablemente no conoces. Inténtame. Leo sintió una punzada de pánico. No había preparado nombres específicos. Sunrise Valley. Se las arregló para decir, esperando que sonara convincente. Sarah escribió algo en su libreta. ¿Y qué te trajo hasta Cedar Falls específicamente? Un nuevo comienzo, Leo respondió honestamente. A veces necesitas alejarte de todo lo familiar para descubrir quién realmente eres. Era una respuesta lo suficientemente filosófica como para sonar profunda sin ser específica, y Sarah pareció comprarlo, asintiendo comprensivamente. ¿Y cómo te está yendo hasta ahora? La gente aquí ha sido increíblemente amable, dijo Leo. Mike me dio trabajo inmediatamente, y Dolores en el dinero me ayudó cuando más lo necesitaba. Es el tipo de comunidad donde las personas se cuidan mutuamente. Sarah sonrió, claramente complácida con la respuesta. Eso es exactamente el tipo de cosa que me gusta escuchar. ¿Te importaría si tomo una foto rápida? Solo para el artículo. Por supuesto.
Sara levantó su cámara, pero justo cuando estaba a punto de tomar la foto, Leo sintió algo extraordinario suceder. El reloj en la pared marcaba exactamente las 12 p.m., y de repente, fue como si el sol mismo hubiera decidido vivir dentro de su cuerpo. El poder no se acumuló gradualmente esta vez. Golpeó como un tsunami de energía pura, transformando cada célula de su ser. Sus músculos se expandieron instantáneamente, llenando su ropa holgada hasta que de repente le quedó ajustada. Su postura se enderezó hasta una estatura majestuosa que no había tenido momentos antes. Incluso su rostro cambió, los ángulos volviéndose más definidos, más nobles, como si hubiera sido esculpido por un maestro artista. Pero lo más impactante fue la sensación de poder absoluto. No era solo fuerza física, aunque podía sentir que podría levantar un edificio si quisiera. Era una confianza que bordeaba la arrogancia, una sensación de ser verdaderamente invencible, de ser el pináculo de la existencia humana. ¿Estás bien? Preguntó Sara, claramente sorprendida por la transformación que acababa de presenciar. Leo se miró las manos, que ahora estaban llenas de músculos definidos donde antes había habido solo hueso y piel. Su voz, cuando habló, resonó con una autoridad que comandaba respeto instantáneo. Nunca me he sentido mejor, dijo, y era la verdad absoluta. Sara parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar lo que acababa de ver. Tú, acabas de cambiar. Leo completó con una sonrisa que era parte diversión, parte orgullo real. Digamos que el sol saca lo mejor de mí. No era exactamente una explicación completa, pero tampoco era técnicamente una mentira. Esto es, Sara comenzó, pero se detuvo cuando el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar ligeramente. Leo frunció el ceño. Ese no era su poder. Algo más estaba pasando. El vibrado se intensificó, y afuera, pudo escuchar el sonido de coches frenando y personas gritando. A través de la ventana frontal de la ferretería, vio algo que hizo que su corazón se acelerara. Un camión de 18 ruedas había perdido el control y se dirigía directamente hacia el diner de Mels. Hacia el diner donde Dolores, la mujer que había mostrado bondad a un extraño esa mañana, probablemente estaba sirviendo almuerzo a los clientes del mediodía. Quédate aquí, le dijo a Sara, pero su tono no fue una sugerencia. Fue una orden que ella instintivamente obedeció. Leo salió corriendo de la ferretería, pero no como el joven escuálido que había sido esa mañana. Se movía con la gracia y poder de un depredador supremo, cada paso cubriendo distancias imposibles. El poder de Escanor al mediodía no era solo fuerza bruta. Era perfección física absoluta. El camión estaba a menos de 50 metros del diner y acelerando. Leo podía ver la cara aterrorizada del conductor luchando con un volante que claramente no respondía. Los frenos habían fallado, y la física simple dictaba que el camión de 40 toneladas convertiría el pequeño diner en escombros. A menos que algo lo detuviera. Leo plantó sus pies en el asfalto directamente en el camino del camión. Sabía, con la confianza absoluta que venía con el poder de Escanor al mediodía, que podía detenerlo. No era esperanza o fe, era conocimiento certero. Joven, muévete. Gritó alguien desde la acera. Pero Leo no se movió. En su lugar, extendió sus manos hacia adelante y esperó. El impacto fue fenomenal. El camión de 18 ruedas, viajando a más de 60 km por hora, se estrelló directamente contra las palmas extendidas de Leo. Y se detuvo completamente. No hubo derrape gradual. No hubo reducción lenta de velocidad. El camión simplemente se detuvo, como si hubiera golpeado una pared inmovable. El conductor fue lanzado hacia adelante contra su cinturón de seguridad, pero por lo demás ileso. El motor del camión murió inmediatamente, humeando por el esfuerzo sobrenatural. Leo, por su parte, había absorbido toda la energía cinética sin moverse ni siquiera un centímetro. Sus pies permanecieron plantados exactamente donde los había colocado, y su ropa ni siquiera estaba arrugada. «Santo cielo», murmuró alguien de la multitud que se había reunido. «¿Cómo diablos? Ese tipo acaba de...». Leo se alejó del camión, consciente de que docenas de ojos lo estaban mirando. El poder de Escanor al mediodía venía con una arrogancia natural, una sensación de superioridad que hacía difícil preocuparse por las opiniones de los demás. Después de todo, ¿qué podían hacer estos simples humanos contra alguien que acababa de detener un camión con sus manos desnudas? Pero debajo de esa arrogancia inducida por el poder, la parte de él que seguía siendo fundamentalmente Leo Sol sabía que necesitaba manejar esta situación cuidadosamente. No podía simplemente revelar que tenía poderes sobrenaturales en su primer día en Cedar Falls. ¿Estás bien?
Le preguntó al conductor del camión, ayudándolo a salir de la cabina. Sí, creo que sí, tartamudeó el hombre. Pero tú, ¿cómo hiciste eso? Es imposible. Adrenalina, Leo dijo simplemente. Es increíble lo que el cuerpo humano puede hacer en situaciones extremas. Era una explicación débil, y por las expresiones en las caras de la multitud, nadie realmente la estaba comprando. Pero era mejor que admitir que había adquirido mágicamente los poderes de un personaje de anime. Leo. Se volteó para ver a Dolores corriendo hacia él desde el diner, lágrimas corriendo por sus mejillas. Acabas de salvar mi vida. Acabas de salvar a todos nosotros. Antes de que pudiera protestar, ella lo había envuelto en un abrazo fuerte. No sé cómo hiciste eso, pero gracias. Muchas gracias. Leo sintió algo cálido extenderse a través de su pecho, y no era el poder de Escanor. Era algo más simple, más humano. La satisfacción de saber que había hecho una diferencia, que había salvado vidas. Solo estaba en el lugar correcto en el momento correcto, dijo, abrazándola de vuelta. Leo Sol. Se volteó para ver a Sarah Mitchell acercándose con su cámara y libreta, sus ojos brillando con excitación de reportera. Eso fue increíble. Tienes que contarme exactamente qué pasó. Leo suspiró internamente. Había salvado el dinero, pero ahora tenía un problema mucho más grande. Explicar lo inexplicable sin revelar su verdadera naturaleza. El poder de Escanor al mediodía le susurraba que no debería preocuparse por las opiniones de estos simples mortales. Después de todo, él era claramente superior a todos ellos. Pero Leo Sol, el fanático de Marvel que quería proteger a los héroes que amaba, sabía que mantenerse en secreto era crucial para sus planes a largo plazo. Fue solo suerte, le dijo a Sarah con una sonrisa que esperaba fuera convincente. El ángulo correcto, el momento correcto. Cualquiera podría haberlo hecho. Sarah lo miró escépticamente, claramente sin creer ni una palabra, pero antes de que pudiera presionar más, las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. La policía y los paramédicos estaban en camino. Leo sabía que tenía aproximadamente 15 minutos antes de que su poder comenzara a declinar desde su pico del mediodía. 15 minutos para lidiar con las preguntas oficiales antes de que su físico comenzara a cambiar de vuelta a su forma más normal. Pero mientras miraba las caras agradecidas de las personas que había salvado, se dio cuenta de algo importante. No importaba cuán cuidadoso fuera, no importaba qué historia de portada inventara, su vida en Cedar Falls nunca iba a ser silenciosa y normal. Y tal vez, solo tal vez, eso estaba bien. Después de todo, los verdaderos héroes no se escondían cuando las personas necesitaban ayuda. Capítulo 4. Las ondas se extienden 3 días después. La oficina del sheriff Williams era exactamente lo que Leo había esperado de una estación de policía de pueblo pequeño. Escritorios de metal desgastados, máquinas de café que parecían haber visto mejores décadas, y ese olor particular a papel viejo y desinfectante barato que caracterizaba las oficinas gubernamentales. Lo que no había esperado era estar sentado en ella por tercera vez en 3 días, respondiendo las mismas preguntas una y otra vez. Entonces, para que quede claro, dijo el sheriff Williams, un hombre corpulento con un bigote gris que había visto demasiadas películas de policías de los 80, tu historia es que detuviste un camión de 18 ruedas usando únicamente adrenalina y el ángulo correcto. Eso es correcto, Leo respondió pacientemente. Era la 1:30 p.m., por lo que aún mantenía una porción significativa del poder de Escanor, aunque no el pico absoluto del mediodía. Su voz conservaba esa autoridad natural que hacía que incluso las figuras de autoridad lo tomaran en serio. Como le expliqué antes, sheriff, a veces en situaciones de crisis extrema, el cuerpo humano puede lograr cosas extraordinarias. Sí, he escuchado sobre madres levantando coches para salvar a sus bebés, Williams asintió. Pero Leo, tengo 17 testigos que dicen que ese camión te golpeó y se detuvo como si hubiera golpeado una montaña. Sin derrape. Sin movimiento gradual. Como si las leyes de la física hubieran decidido tomarse un descanso. Leo se encogió de hombros con esa confianza casual que venía con el poder solar corriendo por sus venas. Los testigos en situaciones traumáticas a menudo recuerdan las cosas de manera diferente de cómo realmente sucedieron. El cerebro humano tiene tendencia a exagerar los eventos dramáticos para procesarlos mejor. Era una respuesta que había preparado cuidadosamente, basándose en su conocimiento de psicología básica de sus días universitarios en su realidad anterior. Sonaba lo suficientemente científica como para ser creíble, pero lo suficientemente vaga como para no poder ser refutada fácilmente. El sheriff Williams lo estudió con ojos entrecerrados.
¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto, Leo? ¿Qué, señor? He estado haciendo algunas llamadas. Tratando de verificar tu historia de fondo. Williams abrió una carpeta en su escritorio. Sunrise Valley, Montana. El pueblo del que dijiste que vienes. Leo sintió un nudo formándose en su estómago, aunque su expresión externa permaneció completamente calmada gracias a la influencia de Escanor. ¿Y? No existe tal lugar. Williams se recostó en su silla. Oh, hay un valle Sunrise en Montana. Es un desarrollo residencial cerca de Billings. Pero no hay pueblo, no hay registros de nacimiento para un Leo Sol, no hay registros escolares, nada. Esta era la conversación que Leo había estado teniendo durante 3 días. Había esperado que su historia de portada improvisada durara más tiempo, pero evidentemente había subestimado la meticulosidad de la aplicación de la ley de pueblo pequeño. Cuando no tienes mucho crimen real que investigar, aparentemente tienes tiempo de verificar las historias de los nuevos residentes que realizan hazañas aparentemente imposibles. Eso es, extraño, Leo dijo cuidadosamente. Tal vez haya un error en los registros. Ya sabe cómo son las pequeñas ciudades rurales con el papeleo. O tal vez, Williams se inclinó hacia adelante, Leo Sol no es tu nombre real, y hay una razón por la que no quieres que la gente sepa de dónde vienes realmente. La pregunta colgó en el aire entre ellos. Leo sabía que había llegado el momento de la verdad, al menos parcialmente. No podía revelar la verdad completa, que era literalmente de otra dimensión, pero necesitaba dar al sheriff algo que fuera creíble y que terminara con estas interrogaciones constantes. Está bien, Leo suspiró, dejando que un poco de vulnerabilidad se filtrara en su voz. Tienes razón. Leo Sol no es mi nombre real. Williams asintió, como si hubiera estado esperando esta admisión. Continúa. Me llamo Leo Valdez, Leo improvisó, tomando el nombre del personaje de Rick Riordan que siempre había admirado. Y no vengo de Montana. Vengo de Los Ángeles. ¿Los Ángeles? ¿Por qué mentir sobre eso? Leo construyó cuidadosamente su nueva historia de fondo, mezclando elementos de verdad con ficción necesaria. Porque estoy huyendo de una situación muy mala. Mi padrastro, digamos que no es una buena persona. Abusivo. Violento. Cuando cumplí 18, tomé lo poco que pude llevar y me fui. Cambié mi apellido porque no quería que me encontrara. No era completamente cierto, pero tampoco era completamente falso. Había perdido a su familia, aunque de una manera que Williams nunca podría entender. Y definitivamente estaba comenzando una nueva vida, huyendo de un pasado que ya no podía alcanzarlo. Williams estudió su rostro durante un largo momento. ¿Tienes alguna forma de probar eso? ¿Reportes de policía? ¿Órdenes de restricción? No, Leo negó con la cabeza. Nunca llamé a la policía. Era menor de edad, tenía miedo, y mi padrastro, bueno, conocía a gente. Gente que hacía que los problemas desaparecieran si sabías cómo pedirlo. Era una implicación sutil de conexiones criminales que Leo esperaba que fuera suficiente para explicar tanto su reticencia a involucrar a las autoridades como su falta de documentación oficial. Mira, sheriff, Leo continuó, sé que mi historia suena extraña. Sé que lo que pasó con el camión fue inusual. Pero la verdad es que soy solo un chico que quiere un nuevo comienzo en un lugar donde nadie conoce mi pasado. Cedar Falls me ha dado eso. La gente aquí ha sido amable conmigo, y yo quiero ser parte de esta comunidad. Williams consideró esto durante varios minutos. Leo pudo ver las ruedas girando en la cabeza del hombre, pesando los pros y los contras de presionar más. Finalmente, el sheriff cerró la carpeta. Está bien, Leo. O Leo Valdez, supongo. No tengo evidencia de que hayas cometido algún crimen, y técnicamente, cambiar tu nombre no es ilegal si eres mayor de edad. Pero quiero que entiendas algo. Sí, señor. Este es un pueblo pequeño. La gente habla. Y después de lo que pasó hace 3 días, mucha gente va a estar observándote muy de cerca. Si hay algo más en tu historia que necesito saber, es mejor que me lo digas ahora antes de que lo descubra por mi cuenta. Leo asintió solemnemente. Entiendo, sheriff. Y le prometo que no soy una amenaza para nadie en esta comunidad. Todo lo contrario, de hecho. Eso espero. William se puso de pie. Puedes irte. Pero Leo, mantente disponible. Tengo la sensación de que vamos a estar hablando más en el futuro. Mientras Leo caminaba de regreso a la ferretería, su mente corrió con las implicaciones de esta conversación. Su nueva identidad como Leo Valdez era más sólida que Leo Sol, al menos tenía elementos de verdad que podrían resistir un escrutinio casual.
Pero sabía que eventualmente, alguien con recursos reales podría investigar más profundamente y descubrir que Leo Valdez de Los Ángeles era tan ficticio como Leo Sol de Montana. Necesitaba documentación real, y la necesitaba pronto. Leo. Se volteó para ver a Sarah Mitchell acercándose desde el otro lado de la calle, su libreta y grabadora en mano. Durante los últimos 3 días, había estado persistentemente tratando de conseguir una entrevista completa con él, y Leo había estado igualmente persistente en evitarla. Hola, Sarah, la saludó, resignación en su voz. Finalmente te atrapé sin un camión que detener o cajas que mover, sonrió. ¿Qué tal si me das esa entrevista que he estado pidiendo? Leo consideró sus opciones. Podía continuar evitándola, pero eso solo haría que fuera más persistente. O podía darle algo, una versión cuidadosamente editada de la verdad que satisficiera su curiosidad sin revelar demasiado. Muy bien, decidió. Pero compremos café primero. Y esto se queda off the record hasta que yo diga que está bien publicarlo. Trato. 10 minutos después estaban sentados en una esquina del diner de Mel's, con Dolores llenando sus tazas de café y mirando a Leo con esa expresión de gratitud que había estado llevando durante 3 días. Sarah tenía su grabadora apagada en la mesa entre ellos, pero Leo podía ver que sus dedos se movían nerviosamente, claramente ansiosa por encenderla. Entonces, Sarah comenzó, empecemos por lo básico. Dijiste que vienes de Montana, pero he estado haciendo algunas investigaciones, mentí, Leo interrumpió simplemente. Vengo de Los Ángeles. Mi nombre real es Leo Valdez, no Leo Sol. Sarah parpadeó, claramente sorprendida por su franqueza directa. ¿Por qué mentir? Porque estoy huyendo de una situación familiar abusiva, y no quería que me encontraran. Leo usó la misma historia que había contado al sheriff, pero añadió más detalles emocionales. Mi padrastro me golpeaba regularmente desde que tenía 12 años. Mi madre estaba demasiado asustada para hacer algo al respecto. El día que cumplí 18, empaqué una mochila y me fui. Sarah's expresión se suavizó inmediatamente. Leo, lo siento mucho. No tenía idea. Es parte del pasado ahora, Leo dijo con una sonrisa que esperaba fuera convincente. Cedar Falls me ha dado la oportunidad de ser quien realmente soy, sin las sombras del pasado colgando sobre mí. ¿Y qué hay del incidente del camión? ¿Cómo explicas eso? Esta era la pregunta del $1.000.000. Leo tomó un sorbo de café, usando el tiempo para formular cuidadosamente su respuesta. ¿Has oído hablar de la fuerza histérica? Preguntó finalmente. ¿Como las madres que levantan coches? Exactamente. Leo asintió. El cuerpo humano normalmente opera a solo una fracción de su capacidad real. Es un mecanismo de seguridad, si usáramos toda nuestra fuerza todo el tiempo, nos lastimaríamos. Pero en situaciones de crisis extrema, ese limitador se apaga temporalmente. Era básicamente la misma explicación que había dado al sheriff, pero Leo la expandió con más detalle científico. Varias cosas se alinearon perfectamente en ese momento. El ángulo del impacto, la distribución de la fuerza, mi posición, y sí, una descarga masiva de adrenalina. Fue una coincidencia de factores que probablemente no podría replicar si lo intentara. Sarah frunció el ceño. Pero los testigos dijeron que el camión se detuvo instantáneamente. Sin derrape, sin movimiento gradual. Los recuerdos de testigos en situaciones traumáticas son notoriamente poco confiables, Leo respondió. El cerebro humano tiene tendencia a comprimir eventos que duraron varios segundos en lo que parece un momento instantáneo. Apuesto a que si entrevistaras a esos testigos por separado, obtendrías versiones ligeramente diferentes de lo que realmente sucedió. Sarah consideró esto. Eso, en realidad tiene sentido. He reportado sobre suficientes accidentes de tráfico para saber que 2 personas pueden estar paradas lado a lado y recordar eventos completamente diferentes. Exacto. Leo se recostó en su asiento, sintiendo como si hubiera navegado exitosamente a través de aguas traicioneras. La verdad es que tuve mucha suerte. Podría haber salido muy mal para mí. Pero no fue así. Salvaste vidas. Sarah lo miró con algo que podría haber sido admiración. ¿Cómo te sientes sabiendo eso? Leo pensó cuidadosamente en su respuesta. Bien. Me siento bien sabiendo que pude ayudar. Pero también me siento un poco incómodo con toda la atención. No soy un héroe, Sarah. Solo soy un chico que estuvo en el lugar correcto en el momento correcto. Creo que las personas que estaban en ese diner podrían estar en desacuerdo. Antes de que Leo pudiera responder, la puerta del diner se abrió y Mike Johnson entró, luciendo inusualmente serio. Se dirigió directamente a su mesa.
Leo, necesito hablar contigo, dijo Mike, apenas reconociendo a Sarah. Ahora. Leo frunció el ceño ante el tono de urgencia en la voz de Mike. ¿Qué pasa? Acabo de recibir una llamada. Hay algunos hombres en la ferretería preguntando por ti. Hombres en trajes caros con preguntas muy específicas sobre tu fuerza y tus habilidades. Mike bajó la voz. Leo, creo que alguien de tu pasado te ha encontrado. Leo sintió que su sangre se helaba. No por miedo a su ficticio padrastro abusivo, sino por algo mucho peor. En el mundo Marvel, cuando hombres en trajes caros comenzaban a hacer preguntas sobre individuos con habilidades inusuales, generalmente significaba una de varias cosas. Shield había notado algo, Hydra estaba investigando, o alguna otra organización había decidido que él era de interés. Y considerando que estaban en 2008, las probabilidades de que fueran las fuerzas del bien eran desafortunadamente bajas. ¿Cuántos hombres? Preguntó Leo, su voz tomando automáticamente ese tono de autoridad que venía con el poder de Escanor. 3. Todos con trajes idénticos, todos con esas gafas de sol que usan los agentes federales en las películas. Le dijeron a mi empleado de tiempo parcial que volverían. Leo asintió, su mente corriendo a través de las opciones. Podía huir, empacar sus pocas pertenencias y desaparecer en la noche. Podía quedarse y confrontar a quien quiera que fuera, confiando en sus poderes para protegerlo. O podía hacer algo intermedio, quedarse y estar preparado para cualquier cosa. Mike, gracias por la advertencia. Sarah, se volteó hacia la reportera, voy a necesitar que mantengas esta conversación confidencial por ahora. Puede ser que no sea nada, pero si no lo es, mi historia podría ponerte en más peligro, Sarah completó, entendimiento en sus ojos. Entendido. Esta conversación nunca sucedió. Leo se puso de pie, sintiendo el poder familiar pulsando a través de su cuerpo. Eran las 2:15 p.m., aún dentro de su ventana de poder máximo. Si estos visitantes resultaban ser hostiles, al menos tenía los medios para defenderse. Mejor vamos a ver qué quieren estos caballeros, dijo, su tono casual contrastando con la determinación en sus ojos. Porque si había aprendido algo de 23 películas de Marvel, era que cuando personas misteriosas en trajes empezaban a hacer preguntas, las cosas estaban a punto de ponerse muy interesantes. Y Leo Valdez, antiguamente Leo Sol, antiguamente un fanático de Marvel de otra dimensión, estaba listo para cualquier cosa que el universo quisiera lanzar a su camino. Continuará,